Desde el bar, edición, tremendo fracaso de la selección mexicana, mediocre, pusilánime, medrosa, temerosa, contra un equipo medianito como Portugal en el empate a 0. En el Estadio Azteca no pudieron generarle 5 ocasiones de gol clarísimas de terror. Y bueno, el público de México bien en abuchear al campeón del mundo, la selección mexicana. No, que no somos el campeón del mundo, que habíamos quedado fuera en primera ronda del Mundial pasado. No, bueno, ok. En fin, soy Martín del Palacio, me acompaña Luis Herrera y vamos a hablar de todo sobre el México-Portugal, que además narramos de 3 a 5 de la mañana de nuestra hora. Ojalá que tengamos algo de criterio hoy. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra VIP en patreon.com, diagonal desde el bar POD, que son los que pudieron acompañarnos ayer, anoche, en esta transmisión del partido México-Portugal, y también donde vamos a seguir compartiendo partidos y la idea también, todo el Mundial dentro de un par de meses. Como siempre les digo, también a quien está hoy en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y plataformas, porque es episodio libre, pues déjenos saludos, comentarios, mentadas, todo lo que se les ocurra, siempre y cuando sea de 5 estrellas, como hizo, por ejemplo, Leo González, que nos dice: muy buena su transmisión del partido México-Portugal. Yo tengo una teoría del por qué el abucheo y los oles al rival, y es que una gran parte de los que fueron al juego son los villamelones de Cristiano, que para mí son de lo peorcito del fútbol. Tengo la esperanza de que en el Mundial vayan los villamelones de la selección y sean mucho mejores aficionados. Yo creo que mitad y mitad, por lo que nos decía gente que estaba ahí en el estadio, no eran, o sea, no eran tantos, pero eran muy ruidosos, Ujú. ¿no? Los que abucheaban y gritaban puto. O sea, quizás sí hayan sido los villamelanos de Cristiano Ronaldo. A ver, ya lo habíamos comentado, en la transmisión lo comentamos, creo que no lo comentamos nosotros. Esa campaña de la cuenta de Twitter, analistas, cuenta de Twitter e Instagram, de aplaudir a Cristiano Ronaldo al minuto 7, cuando ni siquiera estaba en el campo, es de lo más patético que he visto en el fútbol mexicano nunca, ¿no? Es como la demostración absoluta que nos falta muchísimo como afición, y bueno, la confirmación fue lo que pasó en el partido. Sí, sí, un partido en el cual México, evidentemente, ante un rival superior, no podíamos o no debíamos esperar una actuación espectacular, generando mucho juego ofensivo, teniéndolas de ganar. Pero sí, creo que fue un partido razonable, y vemos luego la reacción de mucha gente que, pues, claramente tiene la realidad muy alterada. Ya platicaremos ahora más en profundidad de cada jugador, de cada acción, pero lo que mientras narramos nos parecía una actuación razonablemente buena, con buenas sensaciones, sobre todo en lo que es jugar contra una potencia. Pasamos luego a ver en Twitter las reacciones y sí, es un contraste importante, ¿no? Vi, por ejemplo, un comentario de alguien que decía: es que yo pagué 50,000 pesos, por esto quiero ver mejor la selección. Hombre, si ya sabes lo que es la selección mexicana, el rival que va a enfrentar, y de todos modos quieres pagar 50,000 pesos, pues no por eso la selección va a poder jugar a nivel de élite, ¿no? Simplemente, pues la gente se genera expectativas irreales y pues acaba frustrada ante la realidad que es: somos una selección que ha sido competitiva en el pasado, que está intentando serlo de nuevo, pero que ayer estaba enfrentando a un rival muy superior y al cual se le hizo un partido, insisto, creo que bueno a secas, no una maravilla. Ahora ya platicamos así más a fondo, ¿no? Sí, un partido digno, creo. Sí, simplemente eso, contra un rival que era mejor. Yo lo que leí mucho que decían es que Portugal jugó trotando. Y dices, güey, neta, la necesidad absoluta de demeritar Sí. lo que hace la selección nacional cada vez. O sea, obviamente Portugal no se empleó completamente a fondo como si fuera la final del Mundial, pero pues es normal, es un amistoso, ¿no? O sea, y era un partido que le importaba más a México que a Portugal, y eso está claro, ¿no? Era la reinauguración del Estadio Azteca, era jugar en la cancha, era en su casa, que hace mucho que no jugaban en su casa, que en teoría es el estadio. Ujú. También es un partido contra un rival superior, es como cuando México juega contra equipos centroamericanos, que ellos se matan contra nosotros, y para nosotros es menos importante, pero al mismo tiempo hay una diferencia de calidad muy importante, ¿no? O sea, Vitinha tardó 5 minutos en aclimatarse y después dirigía por completo el partido, ¿no? O Exacto. sea, para acá, tuk, tuk, tac, tac, tac. O sea, a veces, y lo narramos durante el partido, ¿no? Estaban los mexicanos bien acomodados, una línea de 4, una línea de 5, Raúl o Berterame ahí flotando para estorbar también atrás en el propio tercio de México, y con 3 pases nos lograban descolocar, ¿no? Es
O sea, la gente a veces no entiende, en México, supongo que en otras partes también, pero en México es muy claro, la diferencia de calidad que existe entre nuestros propios jugadores y los jugadores que están en la élite en Europa, ¿no? O sea, Ujú. ayer yo quería tuitear eso, ya está muy cansado, la diferencia de los clubes, ¿no? De los cambios, ¿no? Por un lado entra el Chiquito Sánchez y por otro lado entran Vitinha, entra Cancelo, entra, o sea, veías a los jugadores que entraron de cambio de Portugal y decías, no puede ser, Sí, o sea, a ¿qué ver, cosa es esta? tan simple como que el cambio más discreto de Portugal, el jugador de menor perfil, es la figura de nuestra liga, que es Paulinho, que entró ya al 64. Y te digo, y ese fue un cambio, pues, un poco como de, bueno, lo trajimos porque hubo lesionados, Gonzalo Ramos anduvo muy fallón, así que venga, Paulinho, juega un ratito. No tiene él realmente grandes posibilidades, o ni siquiera escasas, de ir al Mundial. Y en nuestra liga, donde está la gran mayoría de los jugadores que estuvo por el lado de México ayer, es una de las 4 o 5 principales figuras, ¿no? Y aún así no se logra dimensionar, pues, eso, ¿no? Lo que era para la selección mexicana estar enfrentando a un rival que además justo decidió guardarse a lo mejor para el segundo tiempo. Siempre hablamos de que en las fechas FIFA, suele ser el primer partido, el juego en el cual casi todas las selecciones usan al equipo A. En este caso fue, bueno, pues como es la altura, como puede ser un poquito más pesado todo, decidieron guardarse la mayoría para el segundo tiempo, pues claro que iba a ser difícil mantener la cierta paridad que vimos en la primera parte, ¿no? Sí, que, o sea, a mí me parece que además lo que hace Roberto Martínez es inteligente, ¿no? Portugal llega a México el día antes a la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Antes habían estado en Cancún. Jet lag ya no tenían, pero obviamente la diferencia de altitud es importante, ¿no? Entonces, Roberto Martínez piensa, voy a darle 40, o sea, después de 45 minutos empieza a bajar el rendimiento físico de Ujú. cualquier equipo, ¿no? Y en altitud peor, y si no estás acostumbrado, mucho peor. Entonces, le da 45 minutos a una parte del equipo, le da otros 45 a otra. De hecho, ya después lo leí porque lo discutíamos un poco en la previa, se, se hizo un acuerdo entre los dos equipos para poder hacer 8 cambios. Ya. Normalmente se pueden hacer nada más 6, pero acordaron entre ellos hacer 8 cambios y obviamente fue porque Portugal quería hacer sus 8 cambios, Sí. ¿no? O sea, que realmente quería ocuparlos a todos. Digo, para México también fue bueno. Y, y pues lo que decíamos, ¿no? O sea, Portugal seguramente no se empleó 100% a fondo por todas estas razones y también porque físicamente no les iba a alcanzar, ¿no? Y por otro lado, creo que México sí fue generoso en el esfuerzo y eso hay que aplaudírselo también, ¿no? Exacto. Que normalmente la gente se queja de eso y ahora México las corrió todas, las peleó todas, las barrió todas, la presión alta fue en momentos muy intensas. O sea, creo que las quejas son desproporcionadas, ¿no? Sí. Absurdas. Sí, a ver, me estás diciendo que entonces que acordaron hacer 8 cambios, ¿no? Sí. Significa que podemos ir a la FIFA y pedir que nos den la victoria en la mesa porque Portugal hizo 9. Hicieron 9 Sí, cambios, hicieron mira. 9 cambios, pero sí, o sea, digo, evidentemente sí, el tema de la altura era algo que les preocupaba bastante. Esa va a ser la gran ventaja, entre comillas, que va a tener México en la Copa del Mundo, sobre todo si logra avanzar, como queremos, ¿no? Como líder de grupo, avanzar en un partido de octavos relativamente asequible, pues, ¿no? Le tocaría ese quinto partido que es el equivalente al cuarto de antes ante una potencia, en teoría Inglaterra. Bueno, pues México va a estar para entonces súper aclimatadísimo, incluyendo los jugadores que trabajan en Europa, y los ingleses van a llegar lo mismo, con 2, 3 días de anticipación máximo. Pues esa va a ser la esperanza. Dicho esto, de todos modos, México a un equipo como Inglaterra le va a tener que jugar como le jugaría a Portugal, muy precavido, con bloque bajo, peleándolas todas, ahí sí, exigiendo el esfuerzo máximo a todo jugador, y quizá no va a alcanzar, porque el de enfrente va a ser un rival de mucho mayor potencial y que ahí sí va a estar jugando al 100%, de principio a fin, ¿no? La gente ayer, pues sí, que eso que de mitad de que: "Ay, es que Portugal trotó". No, Portugal hizo un esfuerzo razonable, acorde a lo que es jugar un amistoso. No les alcanzó para ganarnos, pues para nosotros es un buen resultado. Simplemente esa realidad alterada en la cual vive un gran sector del público mexicano, pues hace que no podamos ni siquiera disfrutar un resultado que, sobre todo viendo lo que le pasó horas antes a Estados Unidos ante Bélgica, que no está ya ni de cerca al nivel de Portugal, pues, hombre, qué ganas de no disfrutar lo que ayer pues debió ser una buena fiesta del fútbol,
aunque no fuera un partido de muchos goles, o aunque México no esté ahora en condiciones de ser mucho más propositivo, como lo fue en otras épocas ante rivales potentes. Y ojo, no es que México dominara y propusiera el partido y avasallara a las potencias, simplemente teníamos un poquito más para pelear antes. No, bueno, en realidad, la estrategia de México contra equipos más grandes siempre ha sido la misma. Aguantar atrás, ser ordenado, ser intenso, intentar, pues, conseguir lo que podamos con nuestras armas. Antes teníamos más, Sí, esa es la realidad. O sea, si ves el equipo el de 2014, por ujú, ejemplo, ¿no? Que es un partido que se ha jugado con una potencia que quizás sea el que se haya jugado mejor, ¿no? Pues tenías a Gio, tenías a Chicha en su prime, tenías a Oribe que andaba muy bien, tenías digo, Vela no estaba, Vela llegó después, y ahí le ganamos a Holanda en Holanda, pero tenías a Guardado en muy buen nivel, tenías a Herrera en muy buen nivel. Lamentablemente, esta selección hoy no es eso, ¿no? Entonces, tenemos que ser más solidarios, más intensos, quizá más defensivos sí. y tratar de apostarle a nuestras armas, ¿no? Yo rescato, digo, y creo que podemos hablar un poco de táctica ya del partido mismo. Si quieres, pon el famoso resumen. em, Vamos a ponerlo. em, que, por otro lado, como va en abierto, ¿qué hacemos con el resumen? Oye, si están en YouTube, ustedes, por favor, tienen que pasarse a la versión gratuita de Patreon, patreon.com/desde o bien a Spotify. En esas dos sí se va a poder ver con todo el resumen. Si están en YouTube, insisto, solamente van a ver nuestras caras el resto de transmisión porque no puedo en esta plataforma mantener el video. Pero bueno, ya debe estar. Esperemos que corra bien. Ya ven que mi internet se pone un poco loco de vez en cuando. Y ya, bueno, estamos viendo las alineaciones. De entrada, bueno, ahí podemos empezar con el análisis. Hubo dos sorpresas, ¿no? Que vimos jugar a Obed Vargas y Brian Gutiérrez de inicio. En lo que comentábamos al arranque, pues era un claro sink or swim, ¿no? Quería ver el Vasco qué tal reaccionaban a este partido. Si lo hacían bien, sus posibilidades de ir al Mundial crecían muchísimo. Si no, pues, sorry, pero quizá fue la última. Y creo que vimos sí un contraste importante entre Brian y Obed. Sí, y un contraste que no esperábamos, ¿no? O sea, si alguien nos hubiera preguntado el que iba a jugar mejor, uno seguramente hubiera dicho que Obed, porque está en Atlético de Madrid, porque ya jugó un Mundial Sub-20, etcétera. Y el que jugó mejor fue Brian. Creo que Obed fue mejorando con el paso de los minutos. O sea, al principio sí se le notaba muy, muy nervioso. Ya después de unos 15, 20 ya se le vio mejor. Creo que la muestra más clara del nerviosismo es esa jugada que equivoca en la salida, que al final de cuentas rescata dramáticamente Tala. Pero pero sí, le costó. Yo rescato también, Luis, que el Vasco, o sea, al Vasco lo critican todo el tiempo diciéndole que, no evoluciona, que siempre va con los mismos, etcétera, etcétera. Y de pronto sale en el partido más amistoso, más difícil, más Ujú, complicado de toda su era, con un jugador de 20 años y otro jugador de 22, ¿no? Que entre los 2 tenían 5 partidos en selección. exacto. Entonces, eso ya te dice bastante, ¿no? Y después entra la hormiga, que lleva, creo que cuatro partidos en selección también, entra Richard Ledesma, que lleva 2. O sea, a final de cuentas, sí jugó con jóvenes, ¿no? Sí arriesgó, obviamente con una base de veteranos, porque no puedes jugar con la selección sub-20, si de por sí perdimos con Argentina sub-20, imagínense. Pero después entró Berardo también, que tiene 20, no, 21 ya cumplió. O sea, es un equipo, a final de cuentas, bastante joven el que puso la selección mexicana. Y bueno, jugando ese 4-5-1, porque eso fue, todos habían puesto 4-3-3, pero en realidad jugaron 4-5-1, con Brian jugando, partiendo desde banda izquierda, pero centralizándose mucho, con Fidalgo, manejando los giros en el medio campo. Creo que los primeros, que ahora se saltaron al 25 porque no había pasado nada Exacto. y no pusieron en el resumen el error de Obed, pero creo que los primeros 15 minutos de México fueron muy buenos, Sí. presionando arriba, recuperando balones, impidiendo que Portugal tuviera el balón. Después baja un poco el rendimiento y ya cuando entra la pausa de rehidratación, cuando regresan los equipos, sí Portugal es mejor los últimos 25 minutos de la primera mitad. Sí, lo hablamos en la transmisión, era, digo, a Portugal probablemente también estaban, pues, con la precaución de no hacer un esfuerzo máximo desde el minuto uno en tema físico. Aquí la jugada que pegó en el poste, ¿no?, de Gonzalo Ramos, en la que fue la máscara de Portugal. Eh, una vez que ya que se sienten más asentados, que México también, pues, físicamente no puede mantener el ritmo, el mismo esfuerzo los 45 minutos, es cuando sí, Portugal empieza
a ganar terreno, nos empieza a presionar, empieza a generar un poquito. Digo, y eso era normal, ¿no? No podíamos esperar que México fuera dominador en un partido ante rivales de mayor calidad. Sí, es que es es un poco la eh, la afición mexicana tiene una cosa muy rara, que es que putea y putea y putea, y dice que son todos malísimos, pero de pronto juegas contra un equipo top y pretende que nosotros estemos teniendo el balón y Ujú. controlando la pelota, ¿no? Entonces, es una dicotomía muy rara, y el partido se dio como uno podía prever que se diera, ¿no? O sea, creo que si hubiéramos, de hecho, no sé si lo comentamos, pero si hubiéramos hecho el análisis antes del juego, el escenario ideal era este, ¿no? Hacer la vida difícil a Portugal, quitarle el balón por lapsos del tiempo. Quizás en lo que fallamos fue en impedirles generar ocasiones claras, porque sí hubo 2 que se comió Gonzalo Ramos, una que lo hizo bien y pegó en el poste, la otra que hizo un strike absurdo. Ujú. Y México sí, ciertamente no generó ninguna opción en la primera mitad, más allá de un par de disparos. Creo que el más peligroso fue uno de Brian, me parece, Sí. que atenaza bien el portero portugués. Pero sí, México jugó a evitar problemas, por poco los tuvo, pero tampoco es que hubiera sido un dominio avasallador de Portugal, ¿no? O sea, avasallador, perdón. Si uno ve las estadísticas, de hecho, en el primer tiempo fueron oportunidades claras, una de Portugal, 0 de México, tiros totales 4 y 4, atajadas 1 y 1, corners 0 y 1. O Ujú. sea, un partido que si uno lo ve, sí, Portugal con más posesión de balón, pero nadie piensa, bueno, qué paseo de Portugal, ¿no? Sí, y es que además es el tipo de estadísticas que si nos vamos para atrás a ver cómo jugó México ante potencias antes, llámese el juego de Alemania en el Mundial de 2018 o el de Brasil en 14, los de Italia, Francia, etcétera, Argentina, en otros mundiales, siempre es así. Simplemente antes sí teníamos mejores armas al frente, era más probable generar una o dos jugadas de peligro a nuestro favor. Simplemente ahora sí, pues estamos en una situación en la cual nos es muy complicado porque no tenemos esas armas al frente, nos toca ser aún más sólidos en defensa y creo que al menos en este partido lo fuimos, simplemente, pues sí, la calidad de enfrente también cuenta y no es fácil mantenerlos a raya los 90 minutos, ¿no? Alguna iban a tener, como también tuvimos nosotros, en este caso la de Armando González en la segunda mitad. En el primer tiempo también hubo ahí un disparo de Israel Reyes, si no me equivoco, ¿no? Que se movió bien, logró, o sea, colocarse para disparar, simplemente, pues sí, cuando es tu lateral derecho el que tiene que sacar un disparo de media distancia con la zurda, pues sabes que te está costando mucho, ¿no? El generar un juego ofensivo y es normal. Sí, no, es normal, era lo que esperábamos. Pero ahí vemos, Justo por ejemplo, ahí un viene la buen, canción, yo justo es esa. es esa, precisamente, sí. Que sí, pues, obviamente no iba a ser la jugada más peligrosa, pero bueno, a final de cuentas, México combina bien, y termina la pelota en las manos del portero en disparo a gol, que eso va a ser siempre positivo. Y aquí está la otra de Portugal, ¿no? Esta creo que es la que falla Ramos. Sí. No, 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 esta no fue la que él falló manda el Ramos. pase, lo manda muy Sí, fuerte y no llega a quién era el que tenía que rematar en esa jugada. Lo tenía por acá. creo que era el propio Bruno, el Joao propio Félix, Bruno era Joao Fernández. Félix, creo. Ah, era Joao Sí. Félix. Sí, sí, en esta que además se pasa César Montes, que en general dio un partido, vamos a ir hombre por hombre, Sí. pero creo que César dio un partido más que aceptable, pero en esa sí se pasó y se la ganó bien Gonzalo Ramos. Y, y nada, México, yo quiero destacar también la enorme, em, digamos, fortaleza mental de mantener el orden todo el tiempo contra un equipo técnicamente superior, ¿no? O Sí. sea, a México lo veías regresando, los jugadores parados donde tenían que estar. Nunca, o sea, creo que en una jugada en el segundo tiempo Ujú. vimos superioridad numérica de Portugal en ataque. En general nunca fue así. México siempre regresó, incluso en veces que se perdía la pelota en 3 cuartos de cancha y que podía abrir las puertas a un contragolpe portugués. Y es una cuestión de intensidad que creo que es algo positivo que ha logrado instaurar el Vasco en la selección, ¿no? Aquí un error en la salida portuguesa que ahí Raúl, pues digo, no tenía compañeros, pero quizás podía haber hecho algo más. Em, y y bueno, no, insistir en que México, o sea, yo creo que para la gente que dice que el equipo no juega nada o no se sabe a lo que juega y que Javier Aguirre no tiene ideas tácticas, creo que este partido, digo, ya sabíamos que era una pendejada, ¿no? En Sí. general, pero este partido deja claro que las 2 cosas son absurdas, ¿no? México sabe a lo que juega
y lo adapta contra rivales que son superiores como este. Y después el Vasco cambió tácticamente, metió jugadores, quitó jugadores, adaptó, terminó con 3 nueves, no jugando los 3 de 9, pero con 3 nueves a final de cuentas, ¿no? Con Berterame, con La Hormiga y con Julián. Y de hecho el equipo se vio bastante bien, digo, vamos a pasar al segundo tiempo, pero se vio bastante bien después de los últimos cambios, ¿no? O sea, Ujú. ahí fue cuando México volvió a emparejar el partido. Pero bueno, podemos seguir Sí, también. cronológicamente y así terminó la primera mitad 0-0 con un Portugal ligeramente superior y que quizás hubiera sido más justo que se llevara el 1-0, pero tampoco pasa nada, ¿no? Claro, o sea, que eso es normal en casi cualquier partido. O sea, habrá una jugada de peligro más a favor del rival que no concreta, pues ya es lo que hay, ¿no? Hay otros partidos en los cuales es México el que tiene esa jugada clara que desperdicia y no estamos como aficionados o periodistas aplaudiendo de sí, debimos ir ganando, tienen suerte los rivales, porque la fallamos. No, simplemente pues, es parte del fútbol, ¿no? Mientras sea un partido parejo, el que haya una o dos claras a favor del rival no implica, nada, nos perdonaron. Simplemente, bueno, les faltó concretar, qué mal por ellos, ¿no? De este primer tiempo, también me faltaba algo que quería comentar, pero se me fue en lo que veía la jugada de Israel Reyes. Por decir, lo que es que este equipo que sabe a lo que juega, simplemente no juega a lo que la afición más villamelona quiere, porque no hay esas armas, ¿no? O sea, sí, vamos a ser un equipo más defensivo, un equipo de más orden, y ni modo. Si fuera la generación de Gio, de Vela, de Chicharito, de Guardado, de Héctor Herrera, etcétera, bueno, sí, a ese equipo se le podía pedir que fuera más ofensivo, que generara más, que tuviera más control, incluso ante Y rivales y de mayor tampo calidad, y ¿no? tampoco lo hacían. Ujú. La otra es que tampoco lo hacían. O sea, no es que digas: "Uy, México dominó por completo los partidos que ganó". O sea, en 2014 la gente dice: "Le dimos un baile a Croacia", pero yo los invito a que vuelvan a ver ese partido. Sí. El partido fue muy tenso, muy peleado, muy difícil, con México ligeramente parado más atrás que Croacia, ¿no? Con 2 equipos que se estaban jugando el pase y que lo sabían, y además Croacia necesitaba ganar ese partido, Exacto. si recordamos, México con el empate estaba. Entonces, México dejó que Croacia fuera quien llevara el gasto del juego y que se define desde en el minuto 70, pero antes del minuto 70 el partido estaba 0-0, ¿no? Ya cuando cae el primer gol de México, Croacia se vuelve loco, se va al frente y México aprovecha y los vacuna 2 veces más y gana el partido 3-1. Em, y contra Holanda lo mismo. O sea, el partido contra Holanda es un partido cerrado, es un partido difícil, donde México está parado ligeramente más atrás que los holandeses. Recordemos que ese partido además lo tendríamos que haber ido perdiendo 1-0 al medio tiempo por la desafortunada jugada donde Héctor se fractura la tibia del peroné, pero que era penal a favor de los holandeses. Y que bueno, se abre con el gol de Gio y que el resto de la segunda mitad es una presión constante de los holandeses con un equipo mexicano completamente tirado atrás. Entonces, la memoria selectiva, bueno, y el partido de Brasil, ni a Ni se hablar, diga. güey. O sea, ese partido, o sea, ni a hablar. En ese partido tendría que haber terminado 5-0 si no es por Ochoa, ¿no? Sí, Entonces, la gente tiene una memoria selectiva muy rara. México siempre ha jugado así. exacto. Y es sobre todo, bueno, por esa actitud reciente de menospreciar todo lo que ocurra con la selección actual y sobrevalorar lo que pasó en épocas anteriores, más allá de que en épocas anteriores siempre hicimos una selección que nos quedamos en el cuarto partido, ¿no? Aquí, bueno, ya estamos en el resumen en pantalla, viendo el momento de los cambios al medio tiempo y cómo Portugal manda en ese momento 7 jugadores, la mayoría titulares, manda Joao Cancelo, manda Vitinha, entra Guedes, entra también Joao Neves, vaya, Pedro Neto. Ahí se veía ya que, okey, acá se va a poner más complicado, es un nivel de dificultad mayor. Y Aguirre también, creo que previendo que eso podía pasar, los primeros cambios son cambios un poco más conservadores en términos, okey, ya le dimos su oportunidad a Brian y a Obed, chicos, a descansar, van al campo Quiñones y Charlie, 2 jugadores pues mucho más asentados, que digamos que ahí sí no había preocupación de que el escenario les fuera a pesar. Ya los experimentos y las oportunidades a jóvenes como Ledesma, Everardo y Hormiga llegarían un poco más tarde. Sí, dicho esto, Charlie hace una cagada charliesca en un pase atrás Sí. y por poco nos vacunan por eso. Pero sí, la verdad es que en esos cambios trató el Vasco de no arriesgar de más. A mí no me encantó el cambio de Gutiérrez porque creo que lo estaba haciendo bien, reteniendo el balón adelante, ¿no? O sea, era un jugador que se daba la vuelta, que buscaba, que inquietaba, cuando la realidad es que Charlie no lo hizo, ¿no? Charlie no se dio la vuelta ni una sola vez. Pero aún así, creo que la selección mexicana seguía jugando razonablemente bien. Sí.
Que dando partido de igual a igual. Me parece que el equipo se descompone con los otros cambios, ¿no? Con los cambios siguientes, cuando entran al 60 Ledesma, Berterame y Eric Sánchez, ahí sí, ¿no? O sea, sale Raúl, que estaba reteniendo bien el balón, un partido muy complicado para él, obviamente. El Piojo, que bueno, pues no es que cambiara mucho la cosa, y sale Fidalgo, que era quien estaba manteniendo la pelota para México, y ahí sí se nota mucho la diferencia, y es a partir del 60, entre ese 60 y 75, donde Portugal sí es mucho mejor sí. que México. También hay que decir, también en defensa, bueno, de los cambios del medio tiempo, que bueno, a Gutiérrez lo saca para que entre Quiñones, mantiene ahí el nivel más o menos en esa posición. Creo que Quiñones acabó siendo de lo mejor también del partido. Y Charlie entra en lugar de Obed, De Obed. que habías tenido, la verdad, una mala actuación. Bueno, decíamos nervioso, luego nos regañaba Ramón Raya que no, es ansioso, pero bueno, el chiste es que sí, Sí, esas cosas de detalles que Ramón le obsesionan y que a sí, nosotros nos dan absolutamente igual. exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces Charlie, gracias a Dios que en ese momento los cambios no afectaron negativamente, porque sí, mantuvieron un poco el nivel del jugador al que reemplazaron, ¿no? Quiñones bastante bien, Charlie sí, la verdad, no fue un partido para presumir. Sigue entonces la duda en el medio campo de quién va a acompañar a Edson y Fidalgo, que seguramente serán titulares en el Mundial. Quizá en un partido como este, suponemos el Inglaterra, si se llega a dar, pues vamos a ver a Edson, a Fidalgo y a Lira, ¿no? Ahí sí, a apostar más por tener jugadores de corte más defensivo en abundancia, porque los que hay que pueden generar un poquito de juego ofensivo, pues no lo hacen y además se equivocan para atrás. Sí, sí, sí. A mí me da mucha curiosidad, primero, ver cómo vamos a jugar contra Bélgica, ¿no? O sea, Sí, a quién pone, si decide mantener a la base o hace miles de cambios, que espero que no, porque si hace miles de cambios nos van a sí, no. repasar horrible como a los gringos. Que me llama la atención, lo iba a comentar, pero después se me olvidó, que yo vi la entrevista, Medrano entrevistó al Vasco antes del partido. Ujú. En TV Azteca es la primera vez que veo eso, pero estuvo bueno, porque Aguirre le dio la explicación de por qué iba a alinear así, y la verdad es que no mintió. Ahí el Vasco, ahí una buena vuelta de Fidalgo, pero después se equivoca el pase. No mintió, y después dice una cosa importante. Dice, en la entrevista, dice: vamos a tratar de quitarles la pelota, vamos a tratar de no dejar espacios. Ya vimos lo que le pasó a Bélgica contra Exacto. Estados Unidos hace rato. O sea, se ve que vio el partido y dijo: Claro. ay, 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 Sí, no, ay. y fue lo que comenté yo en el medio tiempo, ¿no? O sea, sabiendo lo tremendista que es el entorno de la selección, la afición, las redes, el Vasco iba a ser precavido, iba a buscar que no nos lleváramos un resultado muy negativo. Vaya, si incluso con lo que pensamos que era un resultado positivo, como es empatar ante una potencia top 5, ya vimos cómo reaccionó parte del público. Imagínate si se pone loco a hacer más cambios, a hacer experimentos y de repente Portugal nos acaba clavando ojo tres, ¿no? Creo que yo que contra Bélgica el Vasco no se va a arriesgar a hacer los típicos 9 cambios de un día para otro. O sea, de entrada, porque en la central no hay quien juegue, que no sean Johan y César. O sea, yo no me expondría mandando titulares a Everardo. ¿Quién es el otro central que está convocado en este momento? Técnicamente es Pues era Israel, ¿no? Israel. Israel, ¿no? Entonces, Sí, pero Israel jugó. que además sí jugó los 90, ¿no? Además en este partido. Jugó los 90, sí. Entonces, yo creo que va a mantener la base del Tala, de Montes, de Vázquez, incluso de Eric Lira, por ahí que más Gallardiós, el Piojo, desafortunadamente, también que Yo creo que el Piojo sí va a descansar, ¿eh? O sea, me suena que va a terminar jugando Alexis el y partido ojo que contra nunca le Bélgica. da descanso al Piojo, y Alex en teoría Nunca, juega nunca. por izquierda, pero bueno, ahora que hacemos Sí, el hombre por yo sé, hombre, pero es que, ¿sabes por qué creo que sí va a ser? Porque va a jugar, por lo menos de inicio Alexis, ujú, porque no jugó ni un minuto. claro. Tío, que en todo caso yo creo que va a jugar igual por la banda de siempre que es Sierra, pero bueno, ya el hombre por hombre ya lo vemos. Ya recordé, cuando tuve un lapsus de que no sabía yo qué es lo que quería decir, ya recordé que es el tema de lo que elogiabas, ¿no? Del esfuerzo, de que todos corren, todos regresan, nunca perdió México ahí la posición defensiva, todos con la entrega necesaria al 100%, pues aquí la exclusión de Diego Lainez termina siendo más justificada, ¿no? O sea, sea que lo reconozca o no que lo está dejando fuera por aquel incidente que tú mencionaste, pues los 11 que estaban en la cancha, no, yo no puedo dejar de correr ni un minuto porque de ahí me saca a mí. Sí, es que ese tipo de cosas digo, yo sé que Aguirre dijo que no era un asunto disciplinario, pero ¿qué va a decir? Ujú.
No lo convoqué porque no quiso regresar. O sea, si dice que es un asunto disciplinario, puta, se abren aún más las puertas, Sí, ¿no? Y más especulación. El Vasco, que es un tipo muy inteligente, dice, no, 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 es por una cuestión de esquemas, no sé qué. Aquí vemos la jugada de la hormiga González, que sí era una opción muy clara. sí, Tenía que haber sido a segundo poste, al poste derecho, el portero a su izquierda, trata de meterlo a primer poste y equivoca el criterio en la jugada. Y pues un poco lo que ha sido la hormiga durante todo este tiempo, ¿no? Se desmarca muy bien, entró y México generó 2 ocasiones inmediatamente, se desmarca muy bien, pero falla, sí. ¿no? Todavía siendo un jugador que falla muchas opciones y, pues, es lo que tenemos que pagar, ¿no? Sí, es un jugador que, y lo hemos comentado en cada resumen de Chivas, aún depende mucho del volumen de opciones de gol que le generen, ¿no? O sea, en un mismo partido te puede meter 1 o 2 goles y fallar también un par de claras. Entonces, en un partido como este, en el cual no ibas a tener, muchas oportunidades, muy bien por él el hacer el movimiento que le deja, en posición de remate solo. También hay que elogiar lo que fue la jugada previa, que creo que fue entre Berterame, Chiquito y Quiñones, ¿no? Y Quiñones. Entonces, Sí. y muy buen pase de Quiñones. O sea, es un mérito colectivo. Al final, el que le toca rematar es la hormiga, ¿no? Y se había puesto en una posición en la cual no se había logrado poner ni Raúl, ni tampoco lo tuvieron después Berterame o Quiñones. El problema es la única que tuviste en el partido, era muy clara y la dejaste ir. Pues sí, nos recuerda que todavía no es un delantero completo para quienes se quejaban en las redes de que es que ¿por qué metió primero a Berterame y a Quiñones? Pues porque son jugadores más completos. Simplemente sí, a lo mejor no tienen en este momento la, la buena prensa, el cariño que tiene de Hormiga, porque no, de entrada no están jugando de nueves puros como la Hormiga. Berterame además le está yendo un poco mal en el arranque de temporada en Miami, pero claramente Aguirre está más convencido de que son jugadores que le pueden aportar incluso en funciones no de delantero, recordando que la Hormiga, si va al Mundial, va a estar por detrás de Raúl y de Santi. Sí, y la gente me decía: "Es que, cómo metió a Berterame primero que a la hormiga?". Pues, es que si nos vamos a eso, jugó mejor Berterame que la Sí, hormiga, ¿no? y O Berterame sea, además no digo, entró a jugar de 9, entró a jugar de extremo por por derecha, derecha, ¿no? sí, sí. A la Hormiga no lo puedes meter a hacer eso. No, 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 porque no sabes, es un 9, ¿no? Es un 9 de área. En fin, creo que, digo, destacar otra vez los últimos cambios, porque, México había perdido completamente la manija del encuentro, Sí, la realidad es esa, y con los cambios que fueron raros, ¿no? O sea, de pronto aparece la hormiga González y dices: "Puta, ya metió a Berterame y ya metió a Quiñones, ¿a quién va a sacar?", ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo va a hacer? Y los pone a jugar en 4-3-3, ahora sí, tirando pelotas largas, intentando aprovechar los espacios con éxito, sí, además, ¿no? O sea, México volvió a ser peligroso, emparejó el partido. Esta última de Portugal, en la que Neto se quita bien a Gallardo, que bueno, pues ya estaba. No, que Gallardo estaba perdido, se quita bien a Everardo y aparece bien el Tala. Digo, no es que fuera la parada más difícil de la historia, pero es una parada que tiene que hacer y lo hace bien. Y a final de cuentas, digo, quizás hubiera sido más justo que Portugal ganara el partido 2-1, ¿no? ujú, Las 2 de Guedes contra la de la Hormiga González, pero el 0-0 no es un resultado que sea que desmerezca nada, ¿no? O sea, me parece que ahí es justo, ahí se le cierra un poco la puerta en esta jugada que estamos viendo a Quiñones, cuando ya lo acompañaban Berterame y la Hormiga, y ahí se acaba la oportunidad. Pero bueno, o sea, yo creo que había gente que me decía: "Es que Portugal pudo habernos ganado 5-0". Y dices: "No mames, ¿de dónde, güey?". O sí, sea, ¿qué partidos qué partidos ve esta gente, no? exacto. Y lo mismo te pregunto a ti, Martín, que ya veo que también te has contagiado de los reventadores que quieren atacar por lo que sea a Gallardios, a nuestro Ujú. señor Gallardios, porque en esa jugada en la cual estaba perdido según tú, es que ya no estaba en el campo, así que lo reemplazó fue Berardo. Se perdió Gallardo, ¿cómo puede ser? O sea, yo lo vi claramente que en lugar de perseguir al portugués, estaba sentado en la banca, ya no quería jugar. Sí, no. También, okey, ténganos paciencia, esta jugada ya fue Sí. a nuestras 5, bueno, casi 5 de la mañana. Entonces sí, se Y además dormimos 5 horas de se ayer a hoy, sí, sí, así se que nos van detalles de repente como eso, ¿no? Sí, Everardo que entró a jugar de lateral izquierdo por Gallardo, lo cual también, pues, para jugadores como para Brian González es un golpe aún peor, que también el Vasco Aguirre se esté sí. planteando usar ahí a Berardo. Estuvo ahí Jesús Es que, Angulo, no le dio chance. sa ¿sabes qué pasa, Luis? Que creo que es importante. Al Vasco le gustan mucho los jugadores que te pueden,
ocupar distintas Claro. posiciones, ¿no? Entonces, eh, pone a Israel, que todos lo teníamos como cuarta opción de central, y de pronto te aparece de titular como lateral derecho, a Everardo, que no lo habíamos considerado como lateral izquierdo, aunque Cristian Castro. Nos aparece Cristian Castro en la pantalla. Por Qué esto les genial conviene anuncio. estar en Patreon con nosotros para que no se pierdan maravillas en caso de que sigan en YouTube. Síguete a otro resumen Eh, del partido, así que podemos sí, mantener. l perdón, lo que te estaba diciendo es que Everardo, que toda su carrera en selecciones menores la hizo de lateral izquierdo, después se fue convirtiendo a central por una cuestión de estatura, ¿no? Ujú, Porque tiene la estatura en México para ser central, pero que puede jugar ahí de lateral también. El propio Ledesma, ¿no? Que entró como exacto. extremo, más que como lateral derecho. Entonces, esas cosas son las que privilegia, Javier, y por las que, pues, cuesta trabajo pensar que, por ejemplo, la hormiga termine yendo, ¿no? Porque 9 puro ya tienes uno, tienes a Santi Jiménez. Entonces, llevar a la hormiga, sí, Ramón en el partido nos decía que si México jugaba con 2, pero yo creo que ahí era más bien estaba defendiendo a Aguirre nomás por Sí, defenderlo. ese punto fue con la típica de Ramón en la que nos quiere llevar la contra, aunque 5 minutos después nos acabe dando la razón cuando reconoce que, efectivamente, puedes utilizar a Berterame y a Quiñones, en más funciones, y que la hormiga queda por detrás de Santi y Raúl. Y es que sí, o sea, estamos pensando que en este momento, para que la hormiga vaya al Mundial, básicamente hablamos de que en la lista habrá 5 nueves. La cosa es si Aguirre se plantea considerar a Quiñones y Berterame más como extremos que como delanteros centros, y entonces ahí sí se abre el espacio para la hormiga, sacrificando, no sé, bueno, como no hay muchos, ¿no? A un segundo extremo, ya en este momento no hay nadie detrás del Piojo, puede que ese sea el lugar que ocupe Berterame en la lista, por izquierda a lo mejor acaba siendo también Quiñones considerado, aunque vemos que tenemos ahí a Alexis y a Brian. El chiste es que sí, la hormiga en este momento no tiene garantizado estar ahí, ¿no? No, 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 para nada. Va a tener que jugar mejor contra Bélgica. O sea, si hubiera metido ese gol y México le gana 1-0 a Portugal, estaba en el avión. Sí, O sea, ese remate de cabeza lo ponía en el avión. El hecho de que haya fallado, pues lo hace perder un paso, ¿no? Por lo que estamos hablando. Pues vayamos hombre por hombre si quieres. exacto. Ya llevamos 37 minutos, y nos vamos a echar otra media hora de eso, así que Sobre todo porque este resumen que está en pantalla dura nada más 13 minutos, pero como mi internet está fallando, se ve que va a durar lo suficiente para que hablemos de 35. todos, y son que 18 jugadores, así que bueno, vamos rápido. Tala Rangel, creo que pues razonable, le exigieron relativamente poco, las más claras de Portugal fueron fallas de ellos, no atajadas grandes de él, pero bueno, no se equivocó, tuvo una buena reacción en aquella falla defensiva, en aquella pérdida de Obed al principio, creo que aprobado de momento y consolidado como el número uno de la selección, ¿no? Sí, era un partido fundamental para él, ¿no? No podía equivocarse. O sea, un error era abrir la puerta a los Leones. Mejor pon el otro resumen si quieres Sí, o es sea, que vuelve a poner otro resumen, da lo mismo. Em, era abrir las puertas a los Leones, a las propias inseguridades del Vasco Aguirre para poner a Memo Ochoa, que para eso lo llevaba, ¿no? ujú, Pues lo hemos dicho 1000 veces, que si la cagaba Tala, entonces Ochoa iba a estar ahí para jugar. Parece ahora que, salvo que pase otra cosa contra Bélgica, que creo que lo va a volver a jugar sí. Rangel, salvo que pase otra cosa contra Bélgica, creo que el Tala es ya el portero titular de la selección mexicana. Es además, creo que el que nos puede dar mejor nivel. O Sí, sea, esa es la realidad, ¿no? Memo nos da un suelo más alto, porque ya lo conocemos en instancias internacionales, pero también tiene más de 40 años, y Rangel es un portero con hoy más condiciones. Lo que pasa es que no ha sido probado en eventos de alta presión, y todavía comete errores que a veces dices, no puede ser, ¿no? exactamente. Pero bueno, para que le pasen ahí el dato a los Jesús Bernal y demás analistas o reventadores de Twitter, digan eso, relax, tranquilícense, no hace falta ya que hagan 20,000 campañas contra Ochoa, fijándose en cada gol que le metan, que después le meten uno igual al Tala y entonces no hay nada que decir. El Tala es hoy el número uno de la selección, va a jugar en el Mundial salvo el Catombe. Y si hay hecatombe, pues ya, ¿qué más da si es Ochoa Acevedo o el que sea, no? Pero bueno, por ayer bien Altala y después también muy bien en la lateral derecha Israel Reyes, que también creo que ya su lugar en el Mundial está garantizado. Simplemente es ver si se utiliza como lateral, como central en ocasiones, pero de que va al Mundial va. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Después César Montes.
Creo que los dos lo vimos mejor a él que a Johan Vázquez, aunque Sí. en las reacciones que yo vi en Twitter e incluso ahora en el algoritmo de SofaScore, califican mejor a Johan. Curioso ese detalle. Creo que Johan jugó bien el segundo tiempo y eso lo ayudó, además de tener, esa o sea, es él quien saca el balón de Sí. México normalmente, y eso en el algoritmo ayuda porque tienes un montón de pases completos, ¿no? De pases realizados. Por otro lado, yo vi bien a César, bien por arriba, se le va en una barrida, Gonzalo Ramos, Ujú. es el único error que le vi. Hace un cambio de juego muy bueno a Fidalgo, que Fidalgo no puede controlar porque va muy potente. Creo que dio un buen partido César Montes yo leía gente en Twitter sorprendiéndose. Y no tiene sentido, es en la línea en la que ha estado el último año y medio. O Sí, sea, César ha tenido un buen año y medio en Rusia exacto. y con la selección no ha fallado. O sea, yo no entiendo por qué el hate a César Ramos, Ahora, a él sí tampoco lo entendemos, a entiendo, él sí lo es un gran entendemos. árbitro. No, me parece un gran árbitro César Ramos, pero también César Montes me parece un muy buen central. Sí. O sea, César ha estado bien, te da juego aéreo que no te da nadie más. O sea, obviamente los de Chivas es la pinche mamada esa de Kampenbauer, pero César Montes da un partido más que aceptable contra un rival muy potente, ¿no? Efectivamente. Y Johan Vázquez, que lo notamos un poco fallón en la primera mitad, como dices, Errático. sí, juega mejor en la segunda. Además, él tiene esa jugada en la cual logra frenar un contragolpe muy peligroso de Portugal con una barrida, que se acalambró tras la barrida y estaba yo preocupado que no fuera a ser algo peor, Sí. pero sí creo que también eso le eleva la calificación. Estoy viendo en las estadísticas el tema, lo que decías de los pases. Tío, tuvo César 19 de 23, 83%, y Johan 27 de 34 para 79, o sea, un porcentaje un poquito más bajo, pero claro, un Mira. mayor volumen. Y en pases largos, ahí sí, Montes nada más 1 de 4, o sea, tú viste el que le salió bien, Sí. y Johan tuvo 4 de 8. Sí, también pudo haber sido por ahí. Sí, es que Johan es quien sale con el balón normalmente, ¿no? Sale México eh, o sea, hace una línea de 3 para salir con el balón. Johan es quien normalmente lo lleva. César se queda más atrás como última referencia y Israel Reyes se mete por derecha. Y ahí es donde Gallardo proyecta un poco más, Sí. ¿no? Y entonces, así es como se juega, con Lira apoyando en la construcción. Y estoy viendo, antes de En, que pases al siguiente, en tema ajá, de estadísticas defensivas como tal, contribuciones defensivas, 6 a 3 para César Montes, intercepciones, 2 a 1 para Montes, rechaces, 4 a 0 Montes, recuperaciones, 3 a 1 Montes, faltas, ninguna de Montes, 2 de Johan. A Montes lo driblan una vez, a Johan ninguna. Duelos aéreos, dice aquí que Montes perdió el único que tuvo y Johan ganó 3 de 4. sí, Está pues sí, interesante ahí cómo el algoritmo fue puntuando a cada uno. Al final lo que importa es que tenemos un pero además la par diferencia fue de .1, ¿no? Fue 7 contra 6.9, una cosa así, 6.8, ¿no? sí. Sí, es poquito y Sí, además lo que importa es que tuvieron una decisión en general buena, sí, con detalles, es normal ante un equipo como Portugal, pero sí creo que es de las zonas en las que estamos más tranquilos, ¿no? Falta definir quién es el lateral derecho. Ayer Israel Reyes dio un buen paso adelante en ese aspecto, pero lo que es la central y ni se diga lateral izquierda, pues estamos más que servidos. sí, yo creo que estuvo bien. Israel Reyes ganó puntos, Sí, o sea, ganó puntos sin duda, ¿no? No sé si es el lateral derecho adecuado para un partido contra Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? ujú, En donde lo que necesitas es que sumen más al frente, tener más opciones por la banda, porque ya sabemos además que nuestros extremos no es que lleguen a línea de fondo a toda velocidad y manden centros maravillosos, ¿no? En general lo que hacen es interiorizar y entonces ahí sí ayuda a que Gallardo pueda meterse hasta línea de fondo o del otro lado Ledesma si juega, pero Reyes, para un partido así, la verdad es que lo hizo bien, sin cometer errores, sólido, físicamente, digo, la ventaja de México, de la selección portuguesa contra México, y es algo que no vamos a ver contra Bélgica y que va a ser interesante, es que Portugal no es un equipo de gran talla ni tampoco muy imponente físicamente, ¿no? Es un equipo que juega técnicamente, juega la pelota. Y eso a México normalmente les suele favorecer, ¿no? Obviamente juegan mejor que nosotros la sí. pelota, pero México no se vio superado por ese lado tampoco, ¿no? De hecho, en balones parados varias veces nos remataron los portugueses, pero no porque nos la ganaran por arriba, sino porque los mexicanos perdían la marca por completo y llegaba solo el portugués a rematar, que es algo que se tiene que mejorar sin duda alguna, pero
pero México no fue superado físicamente como suele serlo contra las potencias. Y cómo se da este match ante Bélgica. Pero bueno, sigamos en el hombre por hombre. Sigamos justo con Jesús Gallardo. Creo que no fue su mejor partido, la verdad. Pero bueno, dentro del nivel regular de Jesús, ¿no? Creo que ahí sí no tenemos ninguna duda de que va a estar en el Mundial como titular jugando los 90 casi siempre. Sí, 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 está claro. Después, Eric Lira en ese puesto de contención que se metía entre los centrales. Creo que, bueno, el típico partido de Eric, ¿no? Corriendo todo el tiempo, peleándolas todas, siendo una maquinita de perseguir a los rivales y colaborando defensivamente. Creo que no lució demasiado, en parte porque la posición no es una en la cual te dé la oportunidad de brillar, ¿no? Sí, no, eso por un lado, y por otro lado me parece que con el balón tuvo problemas, ¿no? Le costó más trabajo, equivocó algunos balones, tuvo un error en la salida que pudo haber generado, bueno, que fue, me parece que a la postre genera la opción de Gonzalo Ramos, la primera. Creo que le costó un poco más con balón que al resto, pero tampoco le podemos pedir a él que construya, ¿no? Ujú. Está claro, da salida simplemente, es prolijo, pero tenía jugadores con más capacidad con el balón más adelante, así que me parece que cumplió, sin ser destacadísimo, ¿no? Sin lo que a veces dicen los manos de pianista, que dicen, oh, bueno, qué jugador Eric Lira, cómo acompaña en la zona 6 y esas mamás que dicen. eh, a mí me parece que dio un partido bastante aceptable. Sí. Después, Obed Vargas, que bueno, decíamos, ¿no? Estaba él en su prueba de fuego, tras jugar ya en España unos partidos, con lo que es, pues sí, su oportunidad de engancharse a la lista del Mundial. Tío, estoy viendo sus números y es curioso porque en cuanto a pases, dice aquí que falló únicamente 2 de 15, pero los 2 que falló fueron importantes, Claro. ¿no? Sí, ese es un poco el punto. Em, Digo, ya que Obed haya solamente dado 15 pases, te dice que no estuvo tan participativo como podría haber estado, ¿no? Un jugador por el que normalmente deben pasar muchos balones. Yo creo que Obed se va a terminar colando al Mundial, pero no me parece que vaya a tener una presencia constante en el Mundial. O sea, no creo que sea un jugador que hoy te pueda aportar muchísimo, muchísimo más que las otras opciones, ¿no? Ujú. Y creo que este partido lo demostró, pero sí es importante que vaya, porque sí es un jugador que para el futuro puede tener muchísimas, bueno, muchísima influencia en lo que pase con la selección mexicana, ¿no? Solo que hoy me parece que todavía no está. Ramón decía que en la comparación de Obed con Brian Gutiérrez, que los 2 años de diferencia que tienen uno y otro, pues marcan un poco diferencia. Yo no estoy tan seguro Ujú. de eso, pero sí vi a Brian y digo, si quieres pasemos a Brian, aunque me salte a Fidalgo. Pasemos. Sí, creo que a Brian lo vi mucho más protagonista, ¿no? Sí. Con muchas más ganas de recibir el balón, mostrándose más, dándose la vuelta, siendo atrevido. O sea, creo que que lo que vimos de Brian es un tipo de mediocampista que no abunda en el fútbol mexicano, y lo que vimos de Obed es un tipo de mediocampista que abunda en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, creo que son 2 diferencias importantes. No digo que Obed no lo pueda hacer mejor que los mediocampistas que suelen abundar, ¿no? O sea, sabemos que Guardado es, pues, el típico se convirtió, ¿no? Porque no era, Ujú. en el típico mediocampista mexicano, pero lo hacía mucho mejor que los demás, ¿no? Sí. Yo creo que esa puede ser la aspiración con Obed, solo que todavía no está ahí. Sí, creo que en tema de eso, la pelea que había con Ramón, ¿no? De si nervios o ansia o lo que sea, pues Obed estuvo ansioso bueno, no los 45 minutos, pero sí buena parte de su tiempo en el campo. Brian Gutiérrez, no, él sí, desde el primer minuto estaba conectado, atrevido, peleándolas todas también, poniendo ahí por ahí un borde de buenos pases. Y creo que Brian, a él sí lo veo yo ya colándose a la lista del Mundial, casi seguro. Digo, con Obed por estar en el Atlético, por el margen de crecimiento que puede tener los próximos 2 meses, quizá Aguirre lo siga llevando, pero no estaría sorprendido si se acaba quedando fuera porque Aguirre considere que aún le falta, pues, maduración y que no la va a obtener en un par de meses. Yo creo que el próximo partido nos va a decir, ¿no? Quién juegue, si juega Obed un ratito, también quizás no juegue porque el Cholo le diga que no quiere que juegue. Vamos a ver, ¿no? Porque también hay que siempre considerar que es un partido tarde para estándares europeos. O sea, Sí. normalmente los partidos se juegan el lunes, nosotros estamos jugando el martes en la noche, Ujú. o en la madrugada, hora de Europa. O sea que es dar ventaja sin duda. Y los europeos tienen que volver
para jugar en sus clubes el fin de semana. Sí, entonces, o sea, Obed va Entonces, a llegar a Madrid el jueves en la tarde europea. sí, hasta quizás no se ha convocado por el Entonces, sí, Cholo. o sea, Obed va a estar en el típico caso en el cual se pierde el siguiente partido, si acaso, y además, y es una pena porque según recuerdo, había en el Atlético algunas bajas, ¿no? Que le podían dar chance Sí. de participar. El problema es que sí, o sea, es la típica de que al jugar martes por la noche, viajas el miércoles en la tarde, bueno, mediodía mexicano, lo que sea, las conexiones hacen que tengas que esperar hasta el jueves para llegar a Madrid. Y en el caso del Atlético, tienen partido el día 4, que es sábado, ante el Barcelona. Así que yo creo que sí es muy, muy difícil que lo veamos siquiera convocado a ese partido. Salvo que por lesiones lo tengan que convocar, pero no va a jugar, Sí. ¿no? Está claro. Entonces, sí, no sé qué, digo, sabemos que el Vasco y el Cholo Simeone tienen una buena relación, no sé si hayan hablado, es posible que sí, no sé cuál sea la instrucción, pero vamos a ver cuánto juega Obed Vargas y bueno, ya nos prolongamos muchísimo con Obed y pasemos al que sigue, que es Álvaro Fidalgo, Ujú. que a mí me parece que aprobó con creces su primera prueba con México, ¿no? Fue quien manejó el balón, fue quien controló, quizás no generó muchísimo al frente porque el partido no daba para eso, Ujú. lamentablemente, pero me parece que se le vio sólido, suelto, nunca había jugado con estos compañeros, esa es la realidad. De hecho, de América solamente con Israel Reyes y después entró Chiquito Sánchez por él, Por así él, que exactamente. tampoco es que hayan podido jugar juntos. Me parece que mostró que va a ser titular en el Mundial, ¿no? O sea, eso para mí está muy claro. Sí, creo que para la gente que sigue diciendo, es que no marca diferencia. A ver, la diferencia que marca es ser 5, 10% mejor que la alternativa. Quizá en este caso un poquito más al ya no estar Marcel Ruiz disponible. Y con eso basta para decir, sí, le alcanza para jugar en selección. Sobre todo porque lo hemos visto en el Betis llegar hace un par de meses, ser titular por circunstancias, hacerlo bien, no espectacular. Ahora que ya recuperaron algunos jugadores, está jugando menos. Es normal, está llegando a una liga de mucho mayor calidad, en un equipo que está peleando incluso meterse a Champions League el próximo año por el tema de la quinta plaza que va a recibir España. Y ahora, pues sí, llega a México en un partido contra Portugal. No podíamos esperar que fuera a hacer un juego en el cual debute él con 2 asistencias y un gol de media distancia, ¿no? Para lo que era las exigencias de este partido, creo que cumple, lo hace bastante bien y sí, definitivamente, va a estar en el mundial, probablemente como titular, ¿no? Sigamos en este repaso, pues ahora vamos con el que para mí fue, de los titulares, el peorcito de la selección, y ese es, bueno, junto a Gobet, y ese fue el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado, sí, Sí. no estuvo muy bien. A ver, se le vio participativo, pero eligió mal, en algunas ocasiones. Em, no, el problema del Piojo es que no parece marcar diferencia nunca, Y es que ¿no? ade Es un poco el Charlie Rodríguez de los extremos. y es que además, por ejemplo, estoy aquí viendo sus números y, por ejemplo, o sea, tuvo 8 de 14 pases, o sea, un 57%, que es bajísimo, casi todos los demás están rondando el 80, 75 o más alto. Y recordemos que de esos 6, bueno, de esos 8 pases que sí completó, hubo al menos 2 en los que dejó muy comprometido al compañero que la acabó perdiendo. Y esa estadística no se la cobran a él, ¿no? Veo también que tuvo 22 toques de balón únicamente. Y mira que hablamos de un jugador que estuvo ahí 60 minutos, perdió la posesión 9 veces. Así fue, creo que claramente el jugador que más quedó a deber, porque de Obed, ok, podemos decir, estaba ansioso, es joven, primer partido importante con selección ante una Portugal. El Piojo, pues ya sabe lo que es estar aquí, ¿no? Ya no debería estar tan ansioso Ramón en un partido como este. Y sí, era el jugador que debía desequilibrar un poquito más arriba, no lo hacía. Y entonces ahí es donde, si antes decía, se justifica que dejemos fuera a Diego Lainez, aquí es donde uno piensa, pues sí, pero le estamos dejando aún más abierta la posición al Piojo cuando no está respondiendo, El problema es que quién más, ¿no? A ver si no termina jugando Berterame ahí, ¿sí? a final de cuentas, ¿no? Digo que a lo mejor sí, a lo mejor es lo que hace Aguirre para en el reparto de puestos en la lista, aunque también hay no sé Ramón de que no son 2 por cada puesto, no, sí, siempre, casi a todos los equipos hacen eso de que sean 2 por puesto, más las 3 plazas ahí extra que nos dará FIFA, ahí hacemos un reparto, pues a lo mejor va a considerar a Germán Berterame como el segundo extremo derecho, lo que no sé es si se va a animar a meterlo de titular, en lugar del Piojo, que sí creo que fue ayer de lo más flojito,
Y de los titulares creo que solo falta Raúl Jiménez, ¿no? Sí, un partido complicado para Raúl. No es que jugara mal, de hecho tuvo un par de buenos apoyos jugando como poste, pero no es un partido en el que México le generara nada, ¿no? Era muy difícil em, y, y lo hizo bien dentro del registro que podía, Sí, ¿no? O sea, hasta ahí. claro, No hay muchísimo más que decir sobre la actuación de Raúl, más que si hubiera tenido esta oportunidad que falló la hormiga, si la hubiera metido. es Esa es probable, la ¿no? única. Sí, creo que para Raúl fue un partido a lo Henry Martín en la final de la Copa Oro de 2023. Él estaba ahí para cansar a los Cansando rivales rivales. y que el delantero que llegara después de él tuviera una gran oportunidad, que fue el caso de Santi Jiménez en esa final y la metió. Aquí vimos la hormiga que no, pero bueno, Raúl sí, a él también sabemos que es indiscutible en la lista, en el post titular, nadie lo va a bajar de ahí. Y sí, el partido de ayer era muy complicado porque tenía que estar peleando él solo contra la defensa portuguesa en varias ocasiones. Vamos ahora a los suplentes. Primero, Charlie Rodríguez, pues ya lo comentamos hace unos minutos, ¿no? Entró por Obed Vargas, quizá lo hizo 1% mejor, pero también tuvo ahí su falla en la salida, en la cual pierde un balón importante. Yo lo veo en la lista, pues, casi garantizado por ser un jugador ya más veterano, con un mundial a cuestas, que eso le da tranquilidad a Aguirre, pero, pues, lo que ha sido el caso de Charlie toda la vida con selección, no veo uno que aporta en la cancha con la verde, con Cruz Azul es diferente. Sí, es extraño eso que pasa, ¿no? Sí, lo hemos dicho mil veces, yo creo que ya basta de darle oportunidades. O sea, si nos preguntan, yo sé que son posiciones distintas, Sí, pero ¿quién va? ¿Charlie o Brian Gutiérrez? Yo llevo a Brian, o sea, porque, digo, a Charlie ya lo mostraste, ya le diste chance mil veces de mostrarse y ya está, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando regrese Romo, cuando regrese Chávez. Lamentablemente, no van a tener tiempo ujú. de jugar un partido con selección, salvo que Aguirre decida llamar a más jugadores, se ve complicado, pero yo hoy, entre llevar a Chávez y llevar a Charlie, pues preferiría llevar a Chávez, ¿no? Digo, si está bien físicamente, ¿no? Obviamente. Creo que ya Y de Romo ni hablar. claro, digo que Es Chávez ya estuvo en la banca en el último partido del Dinamo en la liga rusa hace una semana, no jugó todavía, pero sí creo que en su caso va a ser ver cómo está en los, ¿qué serán? 8 partidos que pueda disputar de aquí al cierre de temporada, y quizás sí hacer una lista de 28, 29 jugadores en la convocatoria final para dar oportunidad a que esté Luis Chávez, a que esté incluso Rodrigo Huesca, si lo voy a regresar, y alguno más que se me esté olvidando, verlo en los amistosos ante Serbia, Ghana y Australia. No recuerdo, bueno, creo que 2 de ellos son antes de la fecha límite para entregar la lista definitiva. Entonces, la ahí fecha puede ser, límite es antes del Mundial. es el 1 de O junio, sea, ¿no? Bueno, sí, obvio, sí, pero o sea, no, es el 10 de junio. O sea, tú entregas una lista, pero después puedes hacerle cambios a la lista hasta un día antes de que empiece sí, el aunque Mundial. esos cambios son por lesión, digamos. O sea, puedes aplicar la de que, ay, se me lastimó uno y Claro. lo cambio, pero ya siendo realistas, la lista final la veremos el 1, si no me equivoco, y creo que México tiene 2 amistosos todavía, siendo mayo, me parece. Sí, es uno. Nada más que pues el problema es que ese partido no sé si va a dar tiempo de que lleguen descansados los jugadores Sí, de Europa, ¿no? sí Antes de son que el se vei tengan que entregar la lista. sí, el 22 de mayo contra Ghana, en ese partido creo que aún no van a poder estar los europeos, y el 29 contra Australia, que supongo los europeos van a llegar esa semana, lunes, martes, entonces quizás sea una única oportunidad para ver a Chávez, digo, a Huescas quizá, no sé si le va a dar tiempo, pero bueno, viendo que Charlie está sufriendo, que es lo que todavía veo ahí una posibilidad, aunque insisto, siendo Charlie un jugador veterano, con un mundial a cuestas, que en la liga sí responde muy bien, creo que lo vamos a ver ahí. Pero bueno, sigamos con el hombre por hombre y después de Charlie, Julián Quiñones, que creo yo que fue quizá el mejor de la selección. Sí, Quiñones se vio muy bien en una posición además que no es la suya, claramente, teniendo que partir desde la izquierda, o sea, me parece que fue el mejor de la selección en la segunda mitad. Ujú. Creo que le falta ritmo para jugar ahí. No digo que para jugar en la selección, sino para jugar tan atrás. O sea, le costaba con el balón muy bien, pero a veces se veía un paso más lento, pero pues es que es normal, no es su posición, no tendría por qué estar jugando ahí, claramente. Pero creo que es esa capacidad, con el balón
fue lo que nos dio alguna oportunidad en la segunda mitad para ser, para ser ofensivos y para generar, ocasiones de gol, ¿no? Sin Julián no se hubiera podido hacer nada. Y es interesante porque creo que es parecido a lo que hace Berterame del otro lado, ¿no? Ujú. Cuando entra por la banda derecha, em, también le falta un paso, o sea, tampoco estaba para perseguir el balón como lo persiguió Brian, de ese lado, el propio Piojo, del otro lado, el propio Piojo de ese lado, pero es que con el balón se nota una diferencia, ¿no? Sí, Y creo que eso, pues, es importante y del lado de Quiñones más. sí. Entonces, bueno, creo que en este caso, evidentemente, mejor Quiñones que Berterame, que bueno, eso, ¿no? Lo estás poniendo en una posición que no es la suya, que puede jugarla a un nivel aceptable, pero que él es también un delantero centro que claramente tiene muy pocas posibilidades de jugar como 9 con selección mexicana, pues le están buscando acomodo. Creo que Germán, el hecho de que lo estén probando tanto por banda me dice que a Aguirre le gusta y que le está rascando para hallarle lugar en el Mundial. Todavía lo veo ahí como un 50-50 en su caso. A ver, ¿a quién llevarías? O sea, a Julián yo creo que seguro que sí. Yo creo que cualquier duda que haya de que si no le cae bien a Aguirre o que si no le gusta, no. Yo creo que Julián está dentro y más con esta buena actuación ayer. Germán, yo todavía creo que hay una batalla entre él y la hormiga, más allá de que a Germán se le pueda hacer hueco considerando el extremo derecho. Sí, yo también, aunque parece que gustarle mucho a Aguirre, ¿no? Sí, Eso también, eh, es interesante, pues, o sea, que lo pusiera primero que la hormiga, obviamente por las circunstancias del partido y eso, pero que lo siga llamando, que ha llamado a tantos nueves, no sé, o sea, yo creo que tiene más oportunidades de las que, nosotros pensaríamos como gente que no está allá dentro del grupo. que además recordemos que cuando entra Berterame lo hace por Raúl Jiménez. O sea, sus primeros que fueron 10, 15 minutos, en teoría él fue el 9 del equipo. En el momento en el que menos se generó, de hecho, no tuvo ni un solo disparo a gol. Fue ese lapso en el cual sí Portugal nos dominó. Ya cuando entra la hormiga, entonces sí se le mueve a hacer este rol como el extremo derecho, ¿no? Sí, 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 exacto. Y bueno, otra vez la polivalencia que tanto privilegia el Vasco, ¿no? Porque eso, imagínate que en una circunstancia de partido, te obligues, te salga lesionado el Piojo Alvarado y entonces México tenga la enorme oportunidad de subir un montón su nivel sin el Piojo, pues entonces quizás no tienes que gastarte un cambio, ¿no? O sea, más allá de eso, o lo de Reyes, ¿no? Lo de Reyes es lo más claro, posible. Te puede jugar central por derecha en línea de tres, te puede jugar de central si se lesiona, César Montes, obviamente sin el juego aéreo, te puede jugar de lateral derecho también, ¿no? O sea, son 3 opciones tácticas distintas que son muy importantes para poder estar en una lista, y a ver si no termina jugando, perdón, volviendo a Israel Reyes ya para cerrar, no termina jugando de titular Israel Reyes, ¿no? Cuando no lo considerábamos, ¿no? Sí, Estábamos pensando, igual Jorge Sánchez, igual Richard Ledesma, y por ahí termina siendo Israel Reyes. sí. Y bueno, sigamos en el nombre. Después, Chiquito Sánchez creo que fue de lo más flojito. No, él creo que está en esta lista también un poco por las lesiones, porque bueno, evidentemente perdimos a Marcel, no estaba Edson, no estaba Romo, bueno, no está Luis Chávez. Entonces, eso le ha abierto la oportunidad, pero creo que no la ha podido aprovechar, no ha recuperado el nivel que tuvo en su día en Pachuca y que quizá debió mantener en la lista para 2022. En este momento, por lo que hemos visto en los últimos años y lo que vimos ayer, yo creo que Eric Sánchez no va a estar en el Mundial. Yo espero que no esté. Hater, Por favor. hater. O sea, no es hater, o sea, es un jugador que no te da mucho con el balón, que no te da nada sin el balón y que físicamente, o sea, es fácilmente superado, ¿no? Veíamos que Vitinha le sacaba media cabeza y Vitinha lo ves en los partidos del Paris Saint-Germain y siempre es el más chaparro de todos, ¿no? O sea, yo creo que no da. A mí me molestaría que estuviera Eric Sánchez. Quiero pensar que estuvo en esta convocatoria. ¿Qué mediocampista central no jugó? A ver, veamos. En el partido de ayer, Solo eh, Denzel García. solo Denzel. Bueno, y Orbelín, técnicamente. Y Orbelín técnicamente, Sí, ¿no? Que podía haber entrado por izquierda, pero yo creo que Orbelín va a ser titular sí, contra Bélgica. sí, ahora vemos eso. Em, Y bueno, ya de los que nos faltan por hablar, ya solo quedan 2 cambios por mencionar. Bueno, de la hormiga creo que ya dijimos bastante, no hay mucho más sí. que insistir. Y el último, Everardo López, que entró al 78. Bueno, faltaba un cambio de hecho también. Pero Everardo, bueno, entra al 78,
lo hace como lateral izquierdo. Creo que también él es que se va a colar en la lista, él sin haber jugado muchos minutos y sin hacerlo muy bien que digamos. Pero bueno, nos falta un segundo central por izquierda. Además, ahora lo prueba el Vasco como alternativa en el lateral. Yo creo que de verdad también se va a colar un poco como Brian. Y el que me faltaba mencionar, Richard Ledesma, que lo vimos entrar primero por el Piojo Alvarado en el rol, digamos, de extremo y derecho, aunque sí, muy, muy trazado. Y después, cuando hace más cambios Aguirre, acaba de volante por derecha de interior. Sí, otra vez la polivalencia. Creo que no fue el partido más brillante de Richard. También las circunstancias no lo ayudaron. Intentó ser vertical, pero le costó. Eh, en fin, no me parece que haya ningún elemento para juzgar realmente su actuación. Yo creo que hay un elemento que es que la tocó 8 veces y la perdió 4. No, no es cierto. Era un partido complicado, pero sí, eso lo que insistes mucho, ¿no? El tema de la polivalencia lo hemos visto únicamente como, bueno, lo estábamos viendo en clave selección como lateral derecho, porque es la posición que ha tenido en Chivas en este año y también donde jugó en el PSV su última temporada. Pero no olvidemos, es un jugador que arrancó como mediocampista, como un jugador mucho más ofensivo, y sí, puede también tener esa posibilidad eh, de que sea un cambio al cual puedas acomodar en varias partes del campo a la vez en en un solo partido, probablemente también tenga él buenas chances de colarse a la lista, ¿no? Sí, yo también lo creo. Y bueno, de los que no jugaron, ambos porteros, Ochoa y Acevedo, que yo creo que no van a jugar tampoco, evidentemente, en el juego de Bélgica, y son 6 que no jugaron de campo. Yo creo que Denzel García, Jesús Angulo y Memote tampoco van a ser titulares contra Bélgica y quizá ni siquiera van a jugar. Los que probablemente tengan acción son Jorge Sánchez, Orbelín Pineda y Alexis Vega. De acuerdo. O sea, creo que van a empezar los tres. Ujú. O sea, que por eso creía que Alexis iba a jugar por la banda derecha. O sea, va a jugar Orbelín como extremo izquierdo fake, como hizo Brian en este partido, y va a jugar Alexis por derecha. Tengo esa impresión, ¿no? Vamos a ver si no decide otra cosa el Vasco. Pero me parece muy raro que Orbelín y Alexis no empiecen el partido. Mira, yo también vería la posibilidad de que Orbelín entre. O sea, digamos que comparado con la alineación de este partido, yo veo la posibilidad de que Alexis entre por Brian, Berterame por el Piojo, Orbelín por Fidalgo y válgame Dios, Charlie por Obed. Pues puede ser. Sí. Y el resto del 11 casi idéntico. Quizá Jorge por Israel y ya. Sí, es posible. A la central no la va a mover, a Gallardo no lo va a mover, Fidalgo va a jugar, Lira va a jugar. Entonces sí, de Sí, acuerdo. ajá. Bueno, y habrá que ver si Raúl juega de inicio o no. Yo creo que no. O sea, no sé ¿Qué acuerdo haya, no? Ahí con los clubes. sí, exacto. Tiene que ver con eso. O sea, obviamente, si esto fuera el mundial, Jugaría, sin duda, pero obviamente jugaría, ¿no? Pero al no serlo, pues creo que por ahí no juega. bueno, solo que ya con eso, ahí está el análisis de este partido. Y ya que ya podemos ir cerrando porque nos hemos llevado entre el episodio como tal y lo que nos tardamos en poder arrancar a grabar, ya hemos dedicado medio domingo a esta emisión del VAR. Sí, totalmente, ya. Vámonos de aquí antes de que me, pues me manden a dormir al sofá. Exacto. Pues bueno, este episodio se está publicando en domingo y republicando en lunes. Yo creo que volvemos el martes tempranito o lunes muy tarde con lo que será la previa del México-Bélgica y también, claro, de las finales de los playoffs europeos e intercontinentales por los últimos 6 tickets al Mundial. Pero Sí, basta ya. yo creo que va a ser el martes, no el lunes. Tiene más lógica hacerlo el martes, el episodio, ya que este va a salir de domingo a lunes. Aunque ojo, el martes son los partidos, entonces habrá que grabar. Pero son tarde. Sí, pero Ah, los partidos son el martes, no el lunes, exacto, claro, entonces sí. Pero bueno, eso claro. lo discutimos Martín y yo ahora por fuera. Sí, en fin. El chiste es que aquí vamos a estar con un episodio más antes de los juegos del martes en la noche europea y mexicana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartinDELP, el del programa es Desde el Bar Pod, el Telegram es Desde el Bar Pod, No, Cast, podcast. Podcast, y el Patreon es patreon.com/Desde el Bar Pod. Recuerden que vamos a tener todo el mundial, ya hicimos nuestra prueba en el México-Portugal, salió bien, así que
vayan al Patreon, suscríbanse al Patreon y pueden tener todos los partidos del Mundial en alta definición, porque además nos decían que se veía mejor nuestra transmisión que las transmisiones en apps, así que vengan, va a valer la pena. Chao.